Saludos, profe, por acá Jorge Bermúdez y en esta oportunidad voy a hablar sobre tres géneros periodísticos. La entrevista, que es el primero, y vamos a definirla como que es un diálogo entablado entre dos o más personas, donde el entrevistador o entrevistadores que interrogan y el que los entrevistados que contestan. Una entrevista no es casual, sino que es un diálogo interesado, con un acuerdo previo y unos intereses y expectativas por ambas partes. También la entrevista puede significar mucho para que otras personas, ya que pueden ayudar a conocer a personas de máxima importancia. La entrevista periodística se distingue fundamentalmente por tres factores. El primero es que hay un evidente interés hacia la persona entrevistada. El segundo es que la pericia es en el manejo de la técnica de pregunta y respuesta. Y tercero, la voluntad que manifiesta el periodista de difundir el resultado en un medio de comunicación, pero además de una técnica utilizada por los profesionales para recabar información. La entrevista, sobre todo, como bien lo dije en un principio, es un género periodístico. La entrevista es una de las técnicas más utilizadas, por ende tiene diversas claves que hay que tomar en cuenta para realizar una buena entrevista. La primera es leer. Una de las claves, prepararse previo a la entrevista, escribir, saber resumir lo que queremos contar y por supuesto saber inglés, porque cabe acotar que en el 5% de las redacciones de todos los medios dominan la lengua inglesa, así que es importante saber inglés. Una de las cosas que también es saber mirar y escuchar. El resultado de una entrevista debe parecer una conversación natural, además de que esta debe ser espontánea, debe ser como una conversación estructurada, y por ende hay diversos tipos de entrevistas. La primera que vamos a hablar es la entrevista de personalidad. Esta que es un tipo de entrevista redactada en forma de narración, en la que se combinan las respuestas del entrevistado con datos anecdóticos sobre el momento de la conversación, forma de vestir, de hablar, situaciones ocurridas en el momento, actitud, etcétera, pueden existir aquí. Entrevista biográfica. Este tipo de entrevistas se combinan preguntas y respuestas, mostrando además diferentes aristas del entrevistado que permiten tener una visión más completa, no solo sobre su trayectoria, sino sobre sus intereses e historia personal. Esta me gusta mucho porque es biográfica, no solamente habla de biografía, sino ahí también pueden entrar otros temas. Además de la entrevista de opinión, que el objetivo de este tipo de entrevistas es consultar a una persona generalmente destacada en un ámbito particular sobre un aspecto de interés público. Esta me gusta. Entrevistar, otra que acá hay que acotar, es la entrevista de actualidad. Es la consulta a una persona o grupo de personas sobre una noticia o tema de actualidad. El entrevistado o grupo de entrevistados pueden ser especialistas del tema, testigos de un hecho noticioso o una persona desconocida a la que le afecta o podría afectar el tema en discusión. Esto es todo lo que tenemos, esto es en resumen todos los tipos de entrevista y lo que puede ser concepto y las claves para realizar una gran entrevista. Ahora nos vamos a la encuesta. La encuesta es uno de los géneros periodísticos más importantes, ya que permite al periodista darse cuenta de lo que piensa la población. Se ubica dentro del campo de la entrevista por ser un método indagatorio que busca recoger información, opiniones, juicios de los entrevistados sobre un tema o hechos de interés. Además de que es un interés colectivo, es algo que hay que destacar. Características que puede poseer la encuesta es que requiere que sus entrevistados se seleccionen de manera que sean representativos en un sector o de una comunidad. Además de que se realiza a personajes conocidos en algún aspecto de la actividad humana. No debe aplicarse esta en cualquier ocasión y con pretextos de poca importancia, solo cuando hay problemas colectivos que afecten los intereses generales de una comunidad. Esto es importante, además de que todo esto es la acumulación de varias entrevistas de declaraciones que se presentan simultáneamente al lector para ofrecer un abanico de opiniones ante una situación planteada. Y estas son las claves para realizar una encuesta, y todas estas se clasifican de diversas formas. Una de estas, las encuestas en calle, son aquellas que tratan de conocer la opinión de la gente sobre un tema determinado, con la particularidad que se realizan en plazas, centros comerciales, bulevares o en cualquier sitio que así lo crea factible el periodista que va a aplicar esta encuesta. Una de las encuestas a personas con características homogéneas. Una de las formas es seleccionando a personas que por sus características sociales que puedan representar a cierto sector de la población. Otras encuestas a personas representativas de ciertos sectores sociales. Se determina previamente una muestra de esa población para que pueda ser representativa de la opinión
de esos sectores. El propósito de la encuesta también es vital porque da a conocer las tendencias de opinión de la colectividad mediante la presentación de los juicios, comentarios, opiniones solicitados a un grupo de personas, especialistas o personas relevantes según el tema o hecho noticioso que se aborde. Para hacer una encuesta periodística es preciso seleccionar a los encuestados utilizando aproximación de las técnicas propias del muestreo, es decir, que las personas o los personajes que opinen representen la mayor gama de tendencias y corrientes dadas en relación al asunto. Obviamente que todo esto es importante, ¿no? Siempre seleccionar a personas que sean el común denominador. El cuestionario también debe ser idéntico para todos, breve, preciso, además que debe realizarse personalmente con el objeto de interpretar en vivo las dudas que puedan plantear las preguntas. Esto es vital. Además existen diversas técnicas para redactar una encuesta, porque no se puede redactar así, ya tiene su técnica. Y la primera es la yuxtaposición de las diferentes respuestas con ausencia total de intervención por parte del periodista reportero. Es preciso representar el máximo de las respuestas de los entrevistados, incluso con sus posibles fallos lingüísticos, además de la elaboración propia del texto definitivo por el reportero sobre el esquema típico de un reportaje de citas. En este caso, el periodista realiza un reportaje periodístico amplio y las opiniones de los encuestados aparecen como aportaciones textuales que documenten el trabajo. Además, este modo de representación es más eficaz e interesante para el público lector. Esto es importante, ¿no? Es vital. Además de la titulación, la encuesta periodística debe ser titulada como género informativo. En el título se sintetiza el elemento más importante de los juicios, opiniones y comentarios como resultado de la tendencia más generalizada de las opiniones de los entrevistados, ¿no? El título dentro de una encuesta también es vital. Hay personas que piensan que el título no va, pero sí, el título también debe estar aplicado en las encuestas. Además, el título debe captar la atención del lector. Yo creo que en todo el título es la finalidad del título es esa, ¿no? Y no debe tener más de 12 palabras. Además, debe contener un verbo, claridad, brevedad y atractivo, asequible a todos los lectores. Además, debe tener una afirmación, mejor que una negación o pregunta. En tiempo presente, el tiempo presente, por supuesto, es el tiempo verbal más utilizado para titular una noticia. Con verbo o sin verbo, con verbo periodístico riguroso, sin verbo periodístico popular. Es importante, el verbo periodístico popular hay que tratar de evitarlo. Titulares expresivos que expresan los sentimientos de la noticia, también titulares apelativos que refuerzan o modifican actitudes de los destinatarios, los titulares interpretativos que interpretan extrayendo conclusiones o consecuencias, los titulares informativos que también identifican una secuencia del acontecer. Se recomienda por aquellos lectores que por no conocer la noticia puedan ubicarse en el tiempo y comprenderla. Esto es vital. Así que esto es lo que podemos hablar en un campo global de lo que puede ser una buena encuesta, cómo redactarla y las claves para realizarla, a quién poderla realizar. Ahora, finalmente, vamos a hablar del reportaje, que es una creación personal, una forma de expresión periodística que además de los hechos recoge la experiencia personal del autor. Las características principales es que el reportaje, como la noticia y la entrevista, pertenecen al género informativo, ofrecen a los lectores el hecho, pero profundizado en sus causas. Describe ambientes sin distorsionar la información, presentan la información en forma amena y atractiva para captar, por supuesto, su atención. Combina en su estructura los géneros periodísticos, noticia y crónica, y literarios, novela y cuento, además de la narración y la descripción. Hay diversos tipos de reportajes, se pueden clasificar también según el tema, bien puede ser sociales, puede ser religioso, turístico, artísticos, demográficos, económicos, agrarios, indígenas, deportivos, entre otros. El reportaje por excelencia es social, aquel que busca datos y los confirma utilizando fuentes directas e indirectas. También puede ser clasificada según el canal de difusión, puede ser impreso, puede ser radiofónico, puede ser televisivo, también puede ser clasificada según el tratamiento de la información, puede ser informativo e interpretativo. La fuente de información es la persona, institución o documento
que nos proporciona datos sustanciales o complementarios al ser testigo directo o indirecto del hecho. Para confeccionar cualquier tipo de material periodístico se necesitan las fuentes, ¿no? Y es vital las fuentes, y hay diversos tipos de fuentes. Las fuentes informativas pueden ser vivas o directas, funcionarios, voceros, oficiales de gremios, privados de la sociedad. También pueden ser personas de la comunidad y personajes importantes en todos los órdenes. Esto es vital, la fuente, como destacando personas que pueden servir para documentar todo esto. Además de los documentales e indirectas, documentos judiciales, sentencias, decisiones, encuestas, papeles de trabajo, informes de organismos e instituciones, comunicados de prensa, notas de prensa. Esas pueden ser algunas fuentes. Las fuentes indirectas pueden ser hemerográficas, bibliográficas, electrónicas, iconográficas, planos, esquemas, dibujos, infografías, mapas, entre otros. Además de la preparación del reportaje, el tema sobre el cual realiza un reportero surge de diversas lecturas, ¿no? Lectura del periódico, de temas de los que habla la gente, de conversaciones informales, de observación directa del reportero, también puede ser del calendario. De verdad hay diversas maneras, ¿no? También hay pasos para su realización y por supuesto determina el tipo de reportaje. Además debe determinar las fuentes, debe investigar, redactar, publicar. La redacción es vital porque la estructura del reportaje comprende 4 partes importantes: titular, entrada, lead, cuerpo o desarrollo y remate o cierre. El titular está compuesto de todos los elementos de la titulación que sean necesarios y redactados con imaginación y originalidad. Es importante esto, la originalidad y la imaginación, para que lo sea atractivo, ¿no? Eso es lo que le da la parte atractiva a todo. Y además del sumario, parecida al lead de la noticia, pintura y es colorido y descriptiva. Pinta el escenario donde se desarrollará el reportaje. Describe la atmósfera y el ambiente. Esto es interesante, es vital esto que estoy comentando. El telón de fondo es narrativa, de contraste presenta elementos de contradicción o paradoja. De cita aparece una cita textual. Y de pregunta puede o no tener respuesta. De definición, define uno de los elementos o aspectos principales del reportaje. Esto hay que acotarlo. Y cuerpo de desarrollo, que es la médula del reportaje, pues contiene la argumentación, los hechos y las explicaciones. Combina párrafos descriptivos, narrativos y de diálogo implícito y explícito. Además de que el cierre es el párrafo o párrafos con los que se concluye el reportaje y puede ser de conclusión. Puede ser personal, puede ser personal del periodista o la impresión de su experiencia como reportero al realizar el reportaje, o de cita, que puede ser una reflexión importante de alguno de los entrevistados que sirva de conclusión. Circular, volver sobre lo descrito o narrado en el lead para anular el reportaje. Esto es básicamente todo lo que podemos hablar de los tipos de reportajes, cómo cerrar y todo lo demás. Así que esto fue todo, profesora. Pudimos hablar de estos 3 géneros periodísticos importantísimos, como primero la entrevista, luego la encuesta y finalmente el reportaje. Por acá estuvo Jorge Bermúdez, estudiante de comunicación social. Nos vemos en una próxima. Chao, chao.